¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestro canal alterno del Nepo Baby? Gracias por acompañarnos. Miren, estoy estrenando playera de Batman. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Oiga, tenemos por supuesto dos comentarios. Espero que les hayan gustado las notas que semanalmente estaremos presentando con ustedes de Brenda Mata. Diversos momentos de estas crónicas del poder en nuestro país. Yo voy a platicarle de dos temas. Por supuesto, ayer ya en el canal Madre hicimos una cobertura respecto a la manifestación a raíz de lo sucedido en Teuchitlán. Excelentes colaboraciones de Ana María Vázquez, de los narrativos, Federico Bonazo, Ricardo Valderas, el maestro César Pineda. Si no lo han visto, véanlo. De verdad, chequen el contenido al respecto en el canal alterno, en el canal original, ¿no? Hoy en la noche en ese canal estará Fabricio Loruzzo también con un punto de vista más al respecto. Sosimo Camacho con el tema de este plan que tiene el ejército mexicano para enfrentar una invasión de Estados Unidos. Y por supuesto también no podemos dejar de lado lo que es Josefa Galván con un perfil muy interesante, Andrés Manuel López Obrador y Luis Guillermo Hernández con el tema del INAI. Sí quiero comentar en parte por lo de ayer, ¿no? ¿Por qué? Pero desde otra arista. Se advirtió desde muy temprano el maestro Raúl Romero, un hombre que estuvo involucrado en estas manifestaciones, un tipo muy decente, muy honesto, de izquierda, que se le pedía, ¿no?, a los actores políticos no involucrarse en esta manifestación, hacer a un lado el ego y dejarla pasar por esta ocasión y no quererse colgar de la misma. Fue una manifestación muy poderosa, una manifestación muy fuerte en el Zócalo de la Ciudad de México, con las imágenes que ahí se presentaron, con las denuncias, las exigencias precisamente que de los manifestantes emanaron. Pero lamentablemente, pues como en todo, apareció Javier Lozano, ¿no?, tratando de colgarse de esta tragedia. Un personaje verdaderamente sinvergüenza, inmoral, por donde se le quiera ver, sin ningún tipo de ética. Él perteneció a uno de los gobiernos a los cuales les debemos mucho de esta problemática, de esta tragedia que vivimos en el día a día, que es el de Felipe Calderón. Y sin embargo eso parece no importarle a este hombre que con total, pero con total cinismo, aparece y por supuesto partidiza completamente la tragedia, ¿no? Por supuesto lo enfoca al tema de Morena, al tema de Andrés Manuel López Obrador y obviamente a su servidor no le interesa lavarle la cara a nadie, ni mucho menos. Pero me parece que esto es parte de lo que les compartía el día de ayer. Tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado de este tipo de gente que no está interesada en resolver ningún conflicto, que incluso participó en la elaboración del mismo, que de una u otra manera ayudaron a estructurar toda una necropolítica que derivó en una guerra en contra de la población y con ello precisamente la militarización del propio crimen organizado y esta versión de los paramilitares vinculados con estas empresas criminales. Ahí estuvo precisamente Javier Lozano, quien sorprendentemente ahora lanza el hashtag fue el Estado y nunca más, cuando él fue de las voces que defendió la masacre de Villa de Salvarcar, cuando Calderón había cuestionado a los estudiantes ahí masacrados, los había criminalizado. Ah, Este hombre fue de los que aplaudió a Calderón, fue de los que aplaudió a Calderón cuando asesinaron a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y muchos otros casos, incluso ocurridos ahí, precisamente en Jalisco, en Michoacán, en Nayarit y demás. Este hombre fue de los que incluso de manera agresiva callaba a los críticos del calderonato y enfrentaba a aquellos que de una u otra manera se atrevían a señalar a esa estrategia como la que había dado al traste con la estabilidad de este país. Y ayer se los decía en la cápsula que grabamos, eh, ¿contra quién fue esta guerra? En realidad, no fue contra las organizaciones criminales quienes siguieron operando, siguieron empoderándose y siguieron teniendo el control de nuestro país. Fue una guerra en contra de la población, fue una guerra de limpieza social, fue una guerra en contra de los sectores vulnerables de nuestra nación. Y este tipo fue de los que la aplaudió. Y ahora aparece diciendo fue el Estado y nunca más. Y de ahí nos pasamos a otro tipo que también me parece deplorable su actitud, el señor León Krause,
quien en un afán precisamente de lavarle la cara al esbirro de los Estados Unidos, a Felipe Calderón, dice: amable recordatorio, han pasado 148 meses desde que Felipe Calderón dejó la presidencia, tiempo suficiente para que los proyectos que le siguieron gobernaran y asumieran responsabilidades. A mí me parece que León Krause juega muy perversamente con la verdad y muestra una miopía sumamente grave, pero una miopía consecuente. Krause no es ningún ignorante, no es una persona que no pueda entender muchas de las variables que genera el crimen organizado y sus diferentes ecosistemas, vertebrados, por supuesto, en un imperialismo. Sin embargo, él se ha caracterizado por defender los intereses de Estados Unidos. Es uno de esos periodistas traidores literalmente a la patria, traidores a la soberanía, quien estaría gustoso de abrirle las puertas del país a Donald Trump y lo justificaría de mil maneras posibles, porque eso es León Krause. Es un hombre de esa generación de periodistas que hay muchos otros, forjados en universidades de élite, a quienes no les importa el análisis o el periodismo desde una visión social, desde una justificación social, desde una búsqueda de la justicia social, sino lo hacen desde un púlpito en el cual, por supuesto, todos son desechables, menos los que les pagan y ellos mismos, al convertirse en ese tipo de voceros pero bastante ordinarios, por citar al primero de estos personajes a los que nos referimos. Parece que León Krause necesita que uno le recuerde que cuando tú generas una guerra en tu propio territorio, hay consecuencias que no se borran en 6 años, y sobre todo la ignorancia que muestra este hombre, porque López Obrador no llegó después de Calderón. Hubo un periodo de otros 6 años en donde se agudizó todavía más este conflicto con Enrique Peña Nieto. Y las consecuencias son muy claras de lanzar una guerra en tu propio territorio o bien en otro territorio. No pueden ser catastróficas, incluso la muerte, la violencia, lesiones a largo plazo que cambian la vida, el trastorno de estrés postraumático, de infraestructura, los sistemas de salud, que muchas veces pasa desapercibido este debate, pero que son determinantes los sistemas de salud, que llegan a ser destruidos, llegan a ser violentados, y la gente se queda sin la mínima atención para poder ser auxiliada, ¿no? Gente que es desarraigada, que es obligada a dejar todo atrás. En pocas palabras, el señor León Krause tendría primero que ponerse a pensar si ese tiempo que él habla, 148 meses, son necesarios para solucionar daños físicos, mentales, pérdidas de vidas civiles, heridas físicas, mentales, trastornos de adaptación, depresión, ansiedad, estrés, síntomas agresivos, regresivos, conductuales, cognitivos, como por ejemplo la enuresis, el miedo, tristeza, agresión, hiperactividad, inatención, la destrucción al medio ambiente también que ha generado esta guerra contra el narcotráfico, la contaminación, la destrucción del medio ambiente, los terrenos infértiles por la siembra de afectaciones, claro, a la economía, la destrucción de activos, que se frene la producción, sobre todo de sectores claves como las pequeñas y medianas empresas. Es decir, todo esto lo provocó Felipe Calderón, y este señor quiere que en 6 años de López Obrador se solucione todo, cuando en realidad Calderón fue la cabeza de la hidra, pero que ya venía con Fox y que se profundizó brutalmente con Enrique Peña Nieto. De verdad que a mí me parece que hay ocasiones en las que este tipo de sujetos rayan ya en el insulto hacia la nación. Esa guerra, como se los dije, fue una guerra de limpieza social en donde lanzaron a grupos paramilitares en contra de la población para que la población no pudiera decir absolutamente nada ante el despojo que estaba siendo víctima de los intereses de los Estados Unidos. Porque a final de cuentas, algo que Leoncito Krause y que el propio Javier Lozano ignoran de manera pero sumamente grave, es que hablamos de un narcoimperialismo en donde el armamento es básico, por supuesto, la violencia como tal, pero también la causa cultural, ese sentido antropológico, en donde la cultura comprende una infinidad de elementos, la lengua, los usos y hábitos, las reglas, las normas, las expresiones estéticas, éticas, morales, el sistema de creencias, el sistema de gobierno, las instituciones, incluidas militares, religiosas, mediáticas, económicas, en general.
todas las manifestaciones y expresiones de la sociedad, las de su organización, las de su funcionamiento regular y cuya complejidad depende de la evolución que haya experimentado la comunidad. Y cada uno de estos elementos es a su vez un universo que comprende a otros muchos, lo que convierte en una ingente labor a la tarea de diferenciar a las comunidades unas de otras por muchos rasgos que compartan y cómo la guerra se impone en ese tipo de circunstancias. ¿Cuánta gente no hay hoy jóvenes que te dicen, güey, no era normal crecer tirándote al suelo por los balazos cuando estás jugando fútbol y nos acostumbramos a eso? No es normal, por supuesto, ver gente colgada en los puentes, gente que tiene miedo en muchas ocasiones de ciertos lugares o lugares que son tomados por la delincuencia como tal, hablando de Jalisco. Tala, Lagos de Moreno, Tlajomulco de Zúñiga, lugares donde la gente no puede caminar ya, y lo mismo pasa en otras entidades, incluso en el propio Estado de México. Entonces, hablamos precisamente de un daño tan brutal, en donde el Estado de Derecho fue erosionado completamente, en donde se controlaron territorios y en donde la sociedad fue la principal víctima de esa barbarie. Y este tipejo quiere que todo se resuelva en 6 años. Yo no estoy justificando, ni mucho menos. Por supuesto que se puede hablar del tema de Andrés Manuel, pero ya se los dije el otro día. Para mí, claro, cuando tú retas al sistema, cuando tú decides que ya no hay guerra, estás retando al sistema. Y ese sistema, por supuesto, te va a generar más problemas para tratar de convencerte a la fuerzas que tienes que ser parte del mismo. El tema de Teuchitlán exige, por supuesto, una respuesta distinta a la que ha habido en todos estos años, una respuesta en donde la autoridad se involucre, una respuesta en donde la autoridad se tenga una decisión distinta, donde caigan cabezas, donde se inicien investigaciones. No importan los hornos. Aquí no hablamos de los crematorios. Aquí hablamos del hecho de que los grupos delincuenciales, las empresas criminales, tienen diferentes formas de llevar a cabo este tipo de reclutamiento, este tipo de exterminio, este tipo, por supuesto, de manipulación y de violencia. Hay que ir a una solución distinta a la que se ha experimentado, sobre todo porque hoy la sociedad más que nunca ante estos hechos necesita precisamente de ese liderazgo y no de echarse la pelotita o de justificarse, minimizar y señalar muchas veces a colectivos que son los que están haciendo un trabajo que no tendrían que hacer porque tampoco es normal que esos colectivos existan. En fin, es parte de lo que podemos comentar sobre este tema por el momento. Nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.